Bienvenidos al segundo video de la serie El cristianismo, una fe racional. A Jehová, el único y verdadero Dios, sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Hoy en día a muchas personas se les ha querido implantar el concepto de que para ser cristianos tienen que cometer suicidio intelectual, tener una fe ciega y dar un salto al vacío, un salto a la oscuridad intelectual, que el cristianismo es para debiluchos y no para intelectuales. Pero en esta serie de videos nos daremos cuenta de que esto no solo no es así, sino que de hecho es todo lo contrario. La Biblia, una obra literaria sin igual. A continuación analizaremos de forma muy breve pero contundente la Biblia como obra literaria, en esta ocasión haciendo un enfoque en el Nuevo Testamento. La Biblia es única. Aquí tenemos un libro escrito en un lapso de 1400 años aproximadamente, escrito a lo largo de 60 generaciones, escrito por más de 40 autores de los más diversos estratos sociales. Veamos algunos ejemplos. Moisés, líder político adiestrado en las universidades de Egipto. Pedro, un pescador. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. La Biblia fue escrita a lo largo de 3 continentes, Asia, África y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. La Biblia incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. Un asunto de controversia es aquel que al mencionarse crea opiniones contrarias. Los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos de controversia, con armonía y continuidad desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una sola historia en desarrollo, la salvación de la humanidad efectuada por Dios. Cualquier parte de la Biblia puede ser explicada en forma correcta, únicamente en relación con la Biblia entera. En resumen, si inquirimos respecto a las circunstancias bajo las cuales fueron escritos los varios documentos bíblicos, llegaremos a descubrir que fueron producidos en intervalos que cubrieron un periodo, como vimos, de cerca de 1400 años. Los escritores mismos forman un número heterogéneo de personas, no solamente separados unos de otros por centenares de años y centenares de kilómetros, sino que pertenecían a los más diversos estratos sociales. En sus filas tenemos, como vimos, reyes, guardas de ganado, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes y profetas, un rabino fabricante de carpas, un médico gentil, sin decir nada de otros de quienes poco sabemos aparte de los escritos que nos dejaron. Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de estilos literarios. Incluyen historia, leyes, poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales, añadido a los tipos claramente bíblicos de la profecía y escritos apocalípticos. La Biblia ha sido leída y publicada en más idiomas que cualquier otro libro de la historia. Se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia, lo que la convierte en el libro más vendido de la historia, y es frecuente su reconocimiento como el libro más influyente de todos los tiempos. En mayo de 2000 se afirmó que la Biblia ha hecho más para dar forma a la literatura y la cultura que ningún otro libro que se haya escrito. Su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguando. Cada año se venden aproximadamente 100 millones de ejemplares de la Biblia y ha sido traducida de forma completa a 438 idiomas y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas y dialectos.
Los libros de la Biblia son documentos históricos que no tienen paralelo. Primero, la transmisión de sus fuentes es absolutamente extraordinaria. Del Nuevo Testamento tenemos entre los siglos I y IV aproximadamente unos 5.000 manuscritos completos o parciales. Los manuscritos más antiguos de los Evangelios apenas son unas décadas posteriores a los hechos que narran. Uno de los papiros más antiguos que tenemos de los Evangelios es el papiro Magdalene P64, papiro que recoge un fragmento del Evangelio de Mateo. El papiro Magdalene P64 fue comprado por Charles Souliet en Luxor, Egipto, en 1901. Colin Roberts lo fechó en el 200 después de Cristo, pero más tarde, en 1994, Carsten Peter Tide comparó el estilo de la escritura con otros papiros de datación cierta. A través de estos estudios y comparaciones, concluyó que los fragmentos P64 son del primer siglo de nuestra era, entre el 35 y el 70 después de Cristo. De manera que no les voy a decir que Mateo estaba al pie de la cruz escribiendo su libro, pero da la sensación de que no esperó mucho tiempo para escribirlo. Tenemos fragmentos del libro de Juan datados en el 125 después de Cristo, según el papiro Rylands. Es decir, de nuevo estaríamos hablando de una distancia muy cercana a los sucesos narrados. Ningún otro libro antiguo se acerca a la cantidad y riqueza de diversidad de conservación como la que tenemos del Nuevo Testamento. No solo es notable el número de manuscritos, sino también la antigüedad. Para ponernos en contexto, veamos la cantidad de manuscritos de las siguientes obras clásicas, las cuales, dicho sea de paso, son obras literarias magníficas y por supuesto nadie pone en duda su extraordinario valor. Es importante comprender que estas cifras cambian constantemente conforme ven la luz nuevos descubrimientos de manuscritos. De la Ilíada de Homero, escrita aproximadamente en el 850 a.C., el manuscrito más antiguo data del 415 a.C., 435 años de distancia, y contamos con aproximadamente 1900 manuscritos. De las historias de Heródoto, escritas aproximadamente en el 430 a.C., el manuscrito más antiguo data del 150 al 50 a.C. y contamos con aproximadamente 106 manuscritos. De la Guerra de las Galias de Julio César, escrita entre el 58 y el 51 a.C., el manuscrito más antiguo data del siglo IX después de Cristo y contamos con aproximadamente 251 manuscritos. Como vemos, siempre estamos hablando de un buen número de siglos entre la redacción de la fuente y el primer manuscrito que ha llegado a nosotros. Esta cantidad de manuscritos plantean preguntas difíciles para los escépticos, porque si rechazan la confiabilidad de la transmisión del Nuevo Testamento, entonces también deben de considerar como poco fiables el resto de los manuscritos de la antigüedad. Aunque hay algunas razones históricas de peso para explicar la escasez de algunos manuscritos de obras clásicas, y en su momento hablaremos de ello, el punto es de que seamos congruentes. Si hoy en día tenemos mucho más evidencia de la confiabilidad de la transmisión de los textos del Nuevo Testamento que de las demás obras clásicas, no podemos venir y catalogar las obras clásicas como confiables y el Nuevo Testamento como no confiable, solo porque a nosotros no nos gusta lo que dice. Y eso es precisamente lo que pretende hacer el sistema de hoy en día. J. Harold Greenlee comenta: dado que los expertos aceptan como generalmente confiables los escritos de los antiguos clásicos, está claro que la confiabilidad del texto del Nuevo Testamento queda igualmente asegurada. Debería estar igualmente asegurada por sentido común, pero no pasa así. El sistema actual avala y acredita lo que les gusta y lo que se acopla a sus ideales y a sus planes, y desacredita y rechaza lo que no les gusta. Y a las pruebas y a las evidencias en realidad no les dan la importancia debida. Citas patrísticas del Nuevo Testamento.
Además de la evidencia textual derivada de los manuscritos del Nuevo Testamento, tenemos las numerosas citas y referencias a citas escriturales incluidas en los comentarios, sermones y otros tratados escritos por los primeros padres de la Iglesia. Estas citas son tan numerosas y extensas que si se destruyera el resto de las fuentes para nuestro conocimiento del texto del Nuevo Testamento, por sí solas serían suficientes para reproducir como mínimo un esquema del Nuevo Testamento. Las citas patrísticas del Nuevo Testamento desempeñan un papel secundario importante, brindando un apoyo abrumador a los libros del Nuevo Testamento y nos ayudan a entender qué textos tenían a su disposición a la hora de escribir. A pesar de que las citas son en algunas ocasiones libres, reproducen con exactitud la sustancia del texto. Son particularmente significativas las citas de los padres de la Iglesia anteriores al 325 después de Cristo, entre quienes podremos mencionar están Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Hipólito, Justino Mártir, Orígenes de Alejandría, Cipriano, entre otros. Por efectos prácticos de este video, veremos únicamente dos ejemplos de citas patrísticas del Nuevo Testamento. Clemente de Roma nació aproximadamente en el 35 después de Cristo y murió martirizado entre el 95 y el 99 después de Cristo. En su carta a los Corintios, Clemente, además de citar abundantemente el Antiguo Testamento, en el cual demuestra ser un experto, también hace referencia a citas de Hechos, Primeras de Corintio, Hebreos y Primera de Pedro. Ignacio de Antioquía nació en el 35 después de Cristo y murió martirizado en Roma, devorado por fieras en el 108 después de Cristo. En sus 7 cartas, Ignacio hace referencia a citas de Mateo, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Santiago y Primera de Pedro. Los textos del Nuevo Testamento son bastante más antiguos de lo que hemos creído o de lo que han creído algunos durante mucho tiempo. En ese sentido, el hecho de que yo abrazara el cristianismo está muy relacionado con el hecho de la verdad y la solidez de los documentos en los que se sustenta el cristianismo. En cuanto a mí, el cristianismo no fue un salto al vacío ni mucho menos a la oscuridad intelectual, sino más bien un salto a la luz, al conocimiento. Fue un despertar y un salto hacia la libertad, Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias por su tiempo. Recuerden que cualquier comentario o duda me lo pueden hacer llegar por inbox o a nuestro correo electrónico. Nos vemos pronto. Bendiciones.